Humillé a mi esposo durante un viaje de negocios para cerrar un contrato millonario mientras todos decían era necesario y sin él irás más lejos. Años después lo encontré convertido en otro hombre y me puso en la mano una tarjeta cancelada que revelaba que aquel día, durante un viaje de negocios a Valencia, decidí que había llegado el momento de dejar de arrastrar a Héctor como si fuera un equipaje que ya no combinaba con mi estilo de vida. Éramos socios en nuestra empresa de logística, pero solo sobre el papel. Él había dejado su carrera de ingeniero para acompañarme, para apoyarme, como decía, y yo se lo agradecí durante un tiempo. Luego llegaron los comentarios, las comparaciones, y las cenas donde mis colegas soltaron esa frase que me perforó: Valeria, con ese tipo no vas a llegar lejos. La oportunidad de cerrar un contrato con una cadena hotelera nos cayó del cielo. Era nuestra puerta al crecimiento internacional, a dejar de ser una empresa regional y pasar a competir en ligas grandes. Y fue entonces cuando tomé la decisión: el viaje lo haríamos los dos, pero la reunión clave la tomaría yo sola. Sin avisarle a Héctor, cambié el código de acceso a la camioneta, revoqué su permiso en el hotel y retiré del maletín los documentos de identidad de la empresa que él necesitaba. Le dije que se quedara en el hotel, que no se sentía bien, que yo me encargaba. Entré sola a esa sala de juntas y no mencioné su nombre ni una vez. Llevaba semanas practicando el pitch, perfeccionando la presentación, puliendo cada cifra, cada gráfica. Los inversores quedaron encantados. Me dijeron que se notaba que yo tenía la visión y el empuje, y que, sinceramente, se veía mejor que todo estuviera bajo un solo liderazgo. Sonreí. Mentí. Cerré el trato. Al volver al hotel, Héctor ya no estaba. Su teléfono apagado, la cama intacta, y en la recepción solo me dijeron que se había marchado a pie, sin dejar nota. Asumí que volvería cuando se calmara. No volvió. Ni al día siguiente, ni a la semana, ni nunca. Mis socios me felicitaron por la valentía. Uno incluso se atrevió a decir sin Héctor: brillas más. Me sentí poderosa. Como si hubiera quitado un freno de mano que llevaba años arrastrando. Creí que había hecho lo correcto. Pasaron los años y ese contrato nos llevó a expandirnos. Abrimos sucursales en 5 provincias, contratamos más de 80 empleados, nos dieron premios, entrevistas, reconocimientos. Y yo, siempre sola en el podio. Me preguntaban por mi vida privada y yo respondía con evasivas: estoy casada con mi trabajo. Pero los ciclos se agotan. La cadena hotelera nos retiró el contrato tras una reestructuración, y con eso se vinieron abajo nuestras finanzas. Un cliente grande se retrasó en los pagos, un error de cálculo en la importación nos dejó con pérdidas graves, y pronto el crédito nos cerró las puertas. Intenté resistir, vendí mi coche, hipotecé mi piso, despedí a casi todos. Pero no fue suficiente. La empresa quebró. Me vi sola, sin ahorros, sin red. Algunos antiguos colegas ya ni contestaban mis llamadas. Empecé a tomar trabajos como asesora externa por proyecto, nada estable. De vivir en un ático en Sevilla, pasé a compartir piso con una chica veinteañera que trabajaba en un call center. Dormía en un colchón inflable y comía fideos con caldo. Hasta que un día, 14 años después de aquel viaje, me encontré con un anuncio en una web de empleo. Red Logística Regional busca personal de supervisión. El logo me llamó la atención. Hacía semanas que yo enviaba currículums a todos lados, y aunque ese puesto no estaba a mi nivel de experiencia, algo me empujó a aplicar. Cuando llegué a la entrevista, el edificio me resultó extraño, moderno, funcional, pero con una estética que reconocí. Era el estilo de Héctor, esa obsesión por la eficiencia, los colores neutros y las puertas automatizadas. Entré con un nudo en la garganta. Y cuando dijeron su nombre: le atenderá el señor Héctor Muñoz, director general, tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Lo vi cruzar el pasillo como si flotara. Ya no era el hombre silencioso de antes. Llevaba traje, la barba perfectamente cuidada, la mirada directa. Me saludó con un gesto educado, casi indiferente. Valeria, dijo, sin emoción. Has venido muy lejos. Quise hablar, pero no pude.
Él me tendió una tarjeta bancaria. La miré. Estaba cancelada. Pero lo que me hizo temblar no fue eso, fue el saldo impreso en la esquina inferior, 184 euros. La cifra exacta que yo había retirado de nuestra cuenta compartida el día que lo dejé fuera del contrato. La cantidad que usé para pagar la cena de celebración con mis socios. Esto fue lo que necesité para empezar sin ti, dijo él. Y sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé ahí, con la tarjeta en la mano, sabiendo que acababa de ver lo que yo misma había ayudado a crear, y perder. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. En aquel entonces, cuando todo empezó, Héctor y yo teníamos apenas 5 años de casados y 2 desde que fundamos Transvía, nuestra empresa de logística regional. Él había trabajado más de una década como ingeniero de procesos en una multinacional, pero cuando yo decidí emprender, me apoyó sin dudar. Dejó su puesto fijo, su sueldo estable y su seguro médico, para meterse conmigo en la montaña rusa del autoempleo. Yo me encargo del backend del negocio, tú brilla al frente, me dijo. Y así fue al principio. Yo atendía clientes, iba a reuniones, hacía networking, hablaba en eventos. Él se encargaba de rutas, almacenes, softwares, flotas. No le gustaba figurar. Nunca quiso su nombre en las notas de prensa ni en las placas de reconocimiento. Decía que su ego no lo necesitaba. Durante los primeros años, vivíamos con lo justo. Alquilábamos un piso pequeño en 2 hermanas, compartíamos un coche viejo, y comíamos mucha pasta con tomate. Yo le decía que era temporal. Él respondía que confiaba en mí. Todo parecía una promesa compartida. Pero cuando el negocio empezó a crecer, también lo hizo el ruido. El entorno. Los comentarios. Los juicios. En los eventos empresariales, muchos ni sabían que mi marido era mi socio. Me veían sola y asumían que el éxito era enteramente mío. Y yo, dejé que lo creyeran. Luego empecé a recibir consejos. Algunos bien intencionados, otros cargados de veneno disfrazado. Uno en especial caló hondo, un asesor externo, muy influyente en el ecosistema de emprendimiento andaluz, me dijo sin rodeos, el potencial inversor al que vas a ver no confía en estructuras familiares. Si quieren dar el salto, tienes que parecer una líder única. Sin lastres emocionales. Me quedé helada. ¿Héctor? ¿Un lastre? Nunca lo pensé así. Pero esa palabra se me pegó a la mente como una etiqueta invisible. Después vino la comparación constante con otras emprendedoras. Las líderes totales. Mujeres que eran únicas cabezas visibles, sin maridos, sin dobles mandos, sin debates internos. Empecé a notar gestos de desconfianza cada vez que decíamos que éramos cofundadores. El ambiente no decía qué equipo, decía qué lío. A nivel práctico, empezaron los roces. Yo quería tomar decisiones más agresivas, arriesgar más, expandirnos más rápido. Héctor era conservador, prudente, metódico. Me cuestionaba presupuestos, dudaba de ciertos clientes, ponía límites. Yo decía que él frenaba. Él decía que yo corría sin mirar. Una noche, mientras cenábamos, se lo dije sin rodeos, a veces siento que tú no quieres crecer. Él dejó los cubiertos en silencio. Me miró con esa mezcla de tristeza y contención que siempre tenía cuando algo dolía pero no quería pelear. Quiero crecer, Valeria. Pero sin rompernos. No supe qué responder. Porque lo que no dije, y me avergüenza reconocerlo ahora, es que yo ya no sentía que fuéramos un nosotros. Unas semanas después, me invitaron a una cumbre empresarial en Valencia. Allí conocería personalmente a los representantes de la cadena hotelera que podía cambiarlo todo. Aceptaron una reunión privada para evaluar la propuesta final. El asesor me lo dejó claro, ve sola. Sin Héctor. Si les das una imagen de liderazgo absoluto, cierras el trato. Lo hablé con él, a medias. Le dije que debía ser muy ejecutiva, que no había espacio para confusión. Él no se opuso,
pero preguntó si al menos podía acompañarme como apoyo. Le dije que sí, que me parecía bien. Mentí. Desde el primer momento sabía que no iba a dejarlo entrar. En los días previos al viaje, mi actitud cambió. Empecé a tratarlo con distancia, como si ya fuera un asistente más que un socio. Él lo notaba. Se lo notaba en los gestos, se quedaba despierto mientras yo practicaba la presentación, pero ya no preguntaba nada. Me preparaba café en silencio y volvía al ordenador. Nunca interrumpía, pero tampoco participaba. El día del viaje, mientras él cargaba las muestras en la camioneta, yo ya tenía otro plan. Había retirado su tarjeta de acceso a la sede, cambiado la contraseña del Drive con los documentos y avisado a recepción que la reunión sería solo conmigo. Él no lo sabía. No aún. Esa noche, en el hotel, él me abrazó por la espalda y me deseó suerte como lo hacía siempre. Yo sonreí, culpable, y fingí que todo estaba bien. En realidad, había tomado una decisión que iba a cambiarlo todo. Una decisión que él no vería venir, pero que yo ya sentía como inevitable. Lo peor es que, en ese momento, no sentí remordimiento. Sentí alivio. Y eso fue lo más cruel de todo. La mañana de la reunión en Valencia empezó con un silencio espeso. No era raro. Cuando uno tiene una cita con potenciales inversores que pueden cambiar el rumbo de tu empresa, cualquier palabra parece un estorbo. Pero ese día había otro tipo de tensión. Héctor se había despertado antes que yo. Preparó café, planchó su camisa y bajó al restaurante del hotel para revisar correos. O eso dijo. Cuando subió, yo ya tenía puesto el traje gris que me daba seguridad. Él me miró con una mezcla de orgullo y algo más que en ese momento no quise ver. ¿Lista para hacer historia? Me dijo sonriendo. Lista, respondí. No quise que me acompañara. Le dije que prefería entrar sola, que así la reunión sería más eficiente. Que lo vería después. Él asintió, aunque su cara tardó más de lo normal en moverse. Se quedó en el pasillo, mirándome mientras me alejaba. Bajé al lobby con paso firme. Ya había retirado su acceso al coche de empresa desde la app, desactivado su credencial como cofundador en el sistema interno y subido yo sola la última versión del dossier al Drive, donde él ya no tenía permisos. Todo estaba medido. Calculado. Me presenté en la recepción como directora general de Transvía. Ni una mención a socios, pareja o cofundadores. Solo directora. Sonaba bien. Sonaba poderoso. La reunión fue un éxito. Me sentí en control. Cada gráfico, cada KPI, cada estrategia fluía. Ellos asentían, tomaban notas, sonreían. Al final, el responsable del grupo me estrechó la mano y dijo, claramente, usted es la persona que toma las decisiones aquí. Lo era. Al menos ese día. Salí del edificio sintiéndome invencible. Crucé la calle rumbo al café donde había quedado con Héctor. Y al llegar, no estaba. Ni mensaje. Ni llamada. Ni señal. Solo la mesita vacía. Pensé que habría vuelto al hotel. Pero cuando llegué, tampoco estaba allí. Pregunté en recepción. Se marchó hace una hora, dijo la recepcionista. Iba con una mochila pequeña. Caminando. Llamé. Apagado. Escribí. Nada. Subí a la habitación. En la cama había algo que me heló, su carpeta de trabajo. La misma donde guardaba sus cuadernos, ideas, mapas de rutas, claves, papeles importantes. Esa carpeta nunca se despegaba de él. Nunca. La abrí con manos torpes. Adentro, todo ordenado como siempre. Una hoja encima de todo, una lista escrita a mano con 2 columnas. A la izquierda, cosas que había hecho por mí desde que empezamos el negocio. A la derecha, una sola frase, hoy entendí que no hace falta más. Me senté en el borde de la cama. No lloré. No supe qué sentir. No sabía si había sido una renuncia o una liberación. Solo sabía que se había ido sin pelear. Sin drama.
Sin reproches. Y eso dolía más. Pasaron los días. Cerré el contrato. Volví a Sevilla como la gran ganadora. Todos me felicitaban. El asesor me dijo: te dije que eras tú sola la clave. Los socios celebraron. En las notas de prensa salí sonriendo con el titular: la mujer que duplicó la logística en el sur. Nadie preguntó por Héctor. Un mes después, fui al piso que compartíamos. Las llaves ya no servían. Le había cambiado la cerradura. Todo estaba como lo dejó: su guitarra vieja apoyada en la pared, su taza preferida en el fregadero, una bufanda que usaba incluso en primavera, su cepillo de dientes azul. Pero él no estaba. No dejó nota. No bloqueó mis redes. No escribió un solo mensaje de despedida. Desapareció. Intenté buscarlo por rabia, por culpa, por orgullo. Fui a su antiguo correo, a sus antiguos contactos. Nadie sabía nada. Hasta que me di cuenta de algo aún más inquietante: ni siquiera estaba registrado ya como socio de Transvía. En algún momento, muy antes de que yo hiciera mi jugada final, ya había iniciado los trámites para ceder sus acciones. Lo había hecho sin avisarme. Sin hacer ruido. Yo creía que lo había dejado fuera. Pero la verdad era que él ya se había salido mucho antes. Yo creía que había ganado. Y no lo sabía entonces, pero ese día no gané. Ese día me quedé sola. Sin darme cuenta, había cambiado un compañero por un título. Y ese título empezaba a pesar más de lo que valía. Durante los primeros meses tras la ruptura, nadie me lo preguntaba directamente, pero todos lo notaban: Héctor ya no estaba. No solo en la empresa, tampoco en mi vida. En eventos, reuniones, cenas con inversores, siempre alguien decía: me acuerdo de que antes venía contigo un hombre, y yo fingía no escuchar. Decía que se había tomado un descanso. Que necesitaba tiempo. Que estaba explorando proyectos propios. Mentía. Porque ni yo sabía dónde estaba. Ni por qué su silencio era más elocuente que cualquier reproche. A nivel profesional, las cosas parecían ir bien. La expansión con la cadena hotelera se puso en marcha, abrimos 2 centros logísticos nuevos y contratamos a 20 personas. Las entrevistas salían con titulares como: la mujer que desafió la logística tradicional o liderazgo sin ataduras. Yo sonreía para las fotos, respondía con frases estudiadas y agradecía como si todo fuera mérito mío. Pero en casa, el vacío empezó a doler. Volver al piso sola era como entrar en un museo de recuerdos con etiquetas borradas. Su taza seguía allí porque no pude tirarla. Su silla de escritorio estaba vacía, pero el cojín aún tenía la forma de su espalda. En la nevera encontré un post-it viejo que decía: hoy cena tu favorita. Te amo, H, y lo pegué en la puerta sin saber por qué. No lo quise arrancar. La relación con mis padres se enfrió. Con sus silencios y preguntas envenenadas, me dejaban claro que sabían que algo grave había pasado. Mis amigos de toda la vida también se alejaron un poco, como si mi nuevo brillo los encandilara o los incomodara. Uno de ellos, Marcos, me lo dijo de frente una noche. Desde que te fuiste a Valencia, cambiaste. No sé si para mejor. Pero ya no está cerca. Yo respondí con frialdad. Le dije que las personas evolucionan. Que no todos pueden seguir el ritmo del éxito. Y él solo dijo: Héctor sí podía. Solo que no era su ritmo. Era el tuyo. Las cosas empezaron a torcerse el segundo año. El primer centro logístico tuvo problemas con el proveedor eléctrico. El segundo sufrió un robo interno que me costó más de 40.000 euros en pérdidas. Uno de los inversores se echó atrás tras una auditoría mal gestionada. Y la cadena hotelera, nuestro gran cliente, fue absorbida por un grupo internacional que reestructuró todo. Cancelaron contratos. Entre ellos, el nuestro. Intenté resistir. Vendí muebles, refinancié deudas, recorté personal. Pero la deuda era un pozo sin fondo. Un jueves, recibí un correo del banco. La cuenta de la empresa estaba en rojo. Habían rechazado el pago de la seguridad social de los empleados.
Me senté en la oficina vacía y por primera vez en años, lloré. Sin contención. Sin estrategia. Sin maquillaje. No había nadie que me sostuviera. La bancarrota llegó sin ceremonia. Un lunes por la mañana, el abogado me dijo que era mejor cerrar antes que seguir acumulando pérdidas. Las entrevistas se terminaron. Las felicitaciones también. El asesor que me había dicho Héctor Tefrena no contestó más mis correos. Vendí el coche. Me mudé de barrio. Busqué trabajos como consultora freelance, pero ya no era la emprendedora del momento. Era solo una más. Una historia fallida. Durante un tiempo, viví de pequeños encargos y de ahorrar con cupones. Pasé de liderar presentaciones en auditorios llenos a hacer planillas para empresas medianas que ni sabían mi apellido. Aprendí a cocinar con lo que había en casa. Me acostumbré a caminar a todos lados. Una noche de lluvia, vi en una marquesina un cartel viejo de nuestra empresa. Transvía, conectamos tu mundo. Me quedé un rato bajo el agua mirándolo. No lloré. Solo lo arranqué y lo metí en el bolso. No sé por qué. Quizás porque era lo único que quedaba. Pasaron los años. La rutina se hizo simple. Sobrevivir, pagar facturas, no mirar atrás. A veces soñaba con él. No con una reconciliación. Solo con su voz. A veces estaba en el sueño sonriendo, otras de espaldas, alejándose. Siempre sin hablar. Hasta que un día, buscando empleos por internet, encontré una oferta para supervisores logísticos. La empresa tenía un nombre genérico, Red Logística Regional. Pero el diseño del logo tenía algo familiar. Entré a la web. Navegué. Leí. Y ahí estaba su nombre. Héctor Muñoz. Director general. Me temblaron los dedos. Le había perdido la pista por completo. Nunca volvió a contactar, nunca subió nada personal en redes, nunca dejó rastro. Y ahí estaba. Construyendo desde cero. Desde otra parte. Desde el silencio. Tardé una semana en decidirme. No sabía qué quería. Verlo. Pedir perdón. Escuchar su versión. Sentir algo. No lo tenía claro. Solo sabía que algo dentro de mí necesitaba verlo con mis propios ojos. Y esa necesidad fue más fuerte que el miedo. Más fuerte que el orgullo. Más fuerte que el pasado. Entré al centro logístico un martes por la mañana. Llevaba el currículum impreso en una carpeta y una chaqueta que ya no era mía. Me la había prestado Clara, una antigua compañera que ahora trabajaba en selección de personal. Póntela, te da estructura, me dijo. A mí me daba más bien nostalgia. Porque el cuerpo puede cambiar, pero los vacíos no se tapan con tela. El edificio era funcional, moderno, sin lujos. Paneles solares en el techo, carteles de reciclaje, pizarras limpias con los turnos escritos a rotulador. Todo estaba donde debía. Todo tenía orden. Y eso fue lo que más me golpeó. El orden. La recepcionista me pidió que esperara. Me senté frente a una pared de vidrio desde donde se veían las operaciones, carretillas, pantallas, operarios con chalecos amarillos. Era evidente que ahí no sobraba nadie. Me pregunté qué hacía yo en ese lugar. ¿Qué buscaba? Si venía por una oportunidad o por un cierre. Cuando vi a Héctor caminar por el pasillo, entendí que no había venido a pedir trabajo. Había venido a encontrar algo que dejé sin resolver hacía 14 años. Él caminaba con otra postura. Ya no era el hombre que se quedaba en segundo plano en nuestras presentaciones. No. Era alguien que había aprendido a ocupar el espacio con una dignidad tranquila. Sin mostrar los dientes. Sin escudos. Se acercó. Me saludó con un gesto sobrio, profesional. Valeria, dijo. Me levanté. Nos dimos la mano. No hubo preguntas. No hubo ¿cómo estás? Solo la certeza de que aquel encuentro no era casual. Entramos a una sala de reuniones pequeña.
Mesa clara, 2 sillas frente a frente, una planta en la esquina y una ventana alta por donde entraba una luz tímida. Cerró la puerta. Se sentó con calma. Y me miró como quien ya no espera nada. Yo empecé a hablar. A desordenarme. A contar que la empresa quebró, que perdía todos los socios, que ahora trabajaba como freelance, que a veces no llegaba a fin de mes. Hablaba rápido, como quien intenta llenar un vacío con frases. Él no me interrumpió. Solo escuchaba. Como siempre. No vine a pedir nada, dije al final. Solo quería verte. Saber que estás bien. Asintió, como si lo hubiera sabido desde el principio. ¿Sabes por qué nunca te busqué? Preguntó. Negué. Porque ese día supe que no fue un error. Fue una decisión fría. Y cuando alguien decide dejarte fuera, sin explicaciones, sin espacio, sin voz, no queda nada que discutir. Sacó una tarjeta de su cartera y la dejó sobre la mesa. Girada hacia mí. Era la tarjeta bancaria de nuestra antigua cuenta compartida. Cancelada. Desgastada. Pero al verla, me temblaron los dedos. Era la misma que yo había usado aquel día para pagar la cena de celebración, después de excluirlo. Tenía un saldo exacto. 2.184 euros, dijo. Lo que quedaba cuando te fuiste sola a la reunión. Lo que dejaste cuando hiciste tu jugada maestra. Tragué saliva. La cifra me ardió como una fecha de muerte. Con eso alquilé un trastero durante 3 meses. Dormí allí al principio. Me compré un cuaderno, una tarjeta prepago, una libreta de contactos. Esa fue mi inversión inicial. Desde ahí construí todo esto. Levantó la vista. No para demostrarte nada. Para demostrarme que podía. Me miró con una mezcla de distancia y compasión. No te guardé rencor, Valeria. Pero tampoco volví porque ya no era necesario. Empujó la tarjeta hacia mí. Quédate con esto. Ya no me hace falta. La tomé. No dije nada. Porque no había palabras. Lo miré. Él no sonreía, pero tampoco estaba enojado. Era como un testigo. Como alguien que había cruzado una tormenta y ahora hablaba desde el otro lado. Me levanté. Le di las gracias. No por cortesía. Por no haberme aplastado cuando pudo. Por no haber usado su éxito para restregármelo. Cuando estaba por salir, me dijo. Yo no gané porque tú perdieras. Gané porque aprendí a estar solo. A elegir. A no volver donde no me quieren. Asentí. No podía hacer otra cosa. Esa noche lloré. No por él. Por mí. Por lo que fui. Por lo que dejé perder. Por las palabras que no dije. Hoy vivo sin empresa. Sin oficinas. Sin aplausos. Doy talleres de planificación a emprendedores pequeños. Les enseño a trabajar en equipo. A no destruir lo esencial por una firma. La tarjeta está guardada en un cajón, entre papeles que ya no uso. No como reliquia. Como advertencia. Para no olvidar el precio de ciertas decisiones. Porque hay triunfos que dejan ruinas. Y fracasos que te dan una nueva forma de mirar. Y porque entendí que hay personas que, cuando se van en silencio, ya están ganando algo que no vas a entender hasta que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.